Pues continuamos con la segunda parte de nuestro curso y en este caso del módulo 5 sobre el planteamiento de los hechos y de las pruebas. Hemos estado conversando acerca de este protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este planteamiento que nos hace hacia la realización de este enfoque diferencial. Para hablar de equidad y de justicia, tenemos que realizar este ejercicio en el cual advertimos estas diferencias, estas particularidades, estos procesos de discriminación de las personas y también aquellas que se propician como grupos sociales por sus preferencias sexuales, por la edad, por su pertenencia indígena o no, entre muchas otras. Y es así como nos continúa invitando este protocolo a identificar estas condiciones de identidad de las partes involucradas, como lo comentábamos en la primera fase de esta capacitación. Estas pueden ser, pero no se limitan a estas diferencias y a estas identidades de género, a orientación sexual, de origen étnico, de religión, de nacionalidad, etcétera. Y dentro de esto hay que considerar pues algunos otros factores particulares en relación a esta observación. Y aquí tendríamos que observar el nivel educativo, estas condiciones laborales que presentan las personas intervinientes de algún juicio, la condición migratoria, el estado de salud, el nivel socioeconómico, entre algunas otras. Es importante también observar si las partes ya se conocían previamente y qué tipo de relación sostenían. Hemos visto como en el caso de la ley Olimpia, como esta jovencita que es vulnerada en todos sus derechos por parte de la pareja con la cual sostenía una relación sentimental y que le provoca una serie de circunstancias que afortunadamente supera y que se transforman en esta ley tan, tan necesaria. Entonces, es importante identificar si las partes se conocían, si tenían alguna relación afectiva, familiar, docente, laboral, es decir, si hay esta asimetría de poder, si están en un plano de igualdad aparente, pero de subordinación y de violencia. Hay que identificar si existía alguna situación de violencia de cualquiera de los tipos que ya hemos conocido a lo largo de este proceso de capacitación. Determinar si la relación existente tiene un carácter asimétrico de subordinación o de dependencia emocional o económica. Ya habíamos visto que producto de esta brecha de desigualdad, producto de estos estereotipos de género, es posible determinar una división sexual del trabajo que es desequilibrada, un orden social de género establecido a través de la cultura, a través de la historia, en la cual hay una supremacía del hombre sobre la mujer. También hay que identificar quién toma estas decisiones en relación a cómo se toman. Ya veíamos que en la familia es el hombre el que históricamente se le ha asignado este rol de presidir a la familia, de tomar las decisiones importantes y en base a eso a veces las decisiones no son precisamente las más adecuadas. Si hay una situación de violencia en la cual está inmersa esta mujer y entonces está viviendo dentro de este ciclo de la violencia, no le permite tomar decisiones asertivas, precisamente por encontrarse inmersa en esta situación, porque el ciclo de la violencia puede ser no solamente la baja autoestima, sino la dependencia total de su agresor sin siquiera cuestionarse las decisiones que éste toma. También podemos advertir el reconocer si de los hechos relatados o de las pruebas se advierte alguna conducta que puede constituir violencia en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito familiar, sino que en los diferentes sentidos, contextos de la violencia. Es decir, una mujer que está viviendo violencia en la familia probablemente también vive esta violencia en el trabajo, también puede estar viviendo esta violencia comunitaria, es decir, en varios de los aspectos de su vida, tanto pública
como privada. También es importante analizar si justamente la cuestión de género influye en los hechos del caso concreto y propician una ventaja o una desventaja. Esto implica, como señala el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que hay que evaluar si los hechos hubiesen presentado otras características o si el género de una de las partes fuera distinto, la solución del caso o la determinación o el continuum por el cual se está desarrollando la situación hubiese sido distinta, ¿no? Es decir, hay que ponerse en los zapatos de estas personas y caminar 1 kilómetro con ellos, pensar si el hecho de ser mujer condicionó cierta resolución, hizo que se prejuiciara, se prejuzgara la situación que tenía por su propia condición de género, por su edad, por su discapacidad, entre algunas otras características. Valorar si esto sirve como justificación para el ejercicio de mayor poder en el caso concreto. Esta perspectiva de género de la que hemos venido hablando, esta visión integral de las diferencias entre hombres y mujeres, pero también de todos los otros procesos de desigualdad, nos va a permitir conceptualizar si este ejercicio administrativo, fiscal o penal en algunos casos tiene que ver con esta asimetría de poder y con que una de las partes justifique su actuar en el hecho de discriminar a una mujer o alguna persona por sus propias características. Evaluar si estos hechos se relacionan con estos roles que hemos venido mencionando nos permite colocar sobre la mesa si en el caso de determinaciones que afectan a niñas, a niños y adolescentes se encuentran en esta situación de desventaja y de desigualdad. Si en estas determinaciones estos roles han tenido todo que ver porque existe detrás una conceptualización de lo que debiera ser una mujer o de lo que debiera ser un hombre y cómo este ejercicio dentro del ámbito público, dentro de la sociedad, en la celebración de contratos, en la solicitud de ciertos servicios ante las instituciones, el recibir eh, a lo mejor algunas prestaciones, como lo estuvimos viendo alrededor de los casos que vertimos en esta primera parte del presente módulo, cómo todo esto va generando eh, estas desigualdades a través de los prestadores de servicios y de las prestadoras de servicios que colocan esta mirada de la diferencia de los roles de género al momento simplemente de hacer algo que tendrían que observarlo con total igualdad, con total equidad. Ahí es justamente donde podemos identificar estos indicios de la discriminación y de la violencia por motivos de género. En esta prestación de servicios que se hace por considerar que la persona es una persona indígena y entonces no habla bien español y entonces yo puedo condicionar el servicio que le brindo, o entonces es una mujer y esta mujer pues seguramente se quedará callada, no va a hablar sobre la violencia obstétrica que ha vivido aquí en el hospital. Esta mujer además no tiene bienes suficientes, es dependiente del esposo y entonces, ¿por qué no? Vamos a discriminarla y a violentarla. Todos estos supuestos y estas preguntas son las que podemos nosotras y nosotros vertir en nuestra mente y en el momento de colocar sobre el papel la información necesaria para tomar estas determinaciones. Contrastar la información del contexto objetivo con los hechos del caso para reconocer si se está ante una situación de violencia sistemática o de una desigualdad estructural que afecta a un grupo determinado de personas, ya sea a nivel local, nacional o incluso mundial. Esto va a permitir que los hechos de un caso puedan estudiarse adecuadamente con base en estos elementos de carácter social, de carácter económico, cultural, político y de carácter histórico. Y por supuesto, de carácter jurídico. Todos estos sucesos permiten
valorar las diversas connotaciones y las distintas opresiones que puede vivir una persona por sus diferentes condiciones. Y aquí es donde les invito a dimensionar el derecho aplicable, a efectuar esta recaracterización del derecho a través del análisis del contexto, a través de las necesidades que tienen todas estas personas. Hay que revisar el marco constitucional y convencional para interpretar todas estas disposiciones secundarias con las que contamos. Tenemos una reforma constitucional que nos plantea el llevar a cabo estos procesos de observación bajo esta perspectiva de género, el aplicar el principio pro persona y la interpretación múltiple, la interpretación conforme a las propias situaciones. Aquí les invito a observar todas estas recomendaciones efectuadas por los grupos y los comités monitores del cumplimiento de los diversos tratados internacionales. Existen recomendaciones específicas a la CEDAW, existen recomendaciones específicas por la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, y muchas otras en comités multidisciplinarios conformados por especialistas que analizan justamente el cumplimiento. Y estas observaciones nos pueden servir también como argumentación al momento de vertir nuestro conocimiento en estas determinaciones. Derivado de todo esto que venimos diciendo, el protocolo para juzgar con perspectiva de género nos plantea una serie de preguntas muy importantes a considerar. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable para el caso que se está sometiendo a nuestra consideración? ¿Existen resoluciones o sentencias de organismos internacionales que nos puedan brindar argumentos para resolver este asunto? Tendremos que contestarnos eso. Existen sentencias contra México, como la que hemos vertido hoy de caso de Campo Algodonero, que deban ser atendidas en la solución de los casos. Las observaciones generales de estos comités especiales de Naciones Unidas y los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos aportan elementos importantes para la resolución del caso. Yo diría que sí a todas estas preguntas. Y justamente hay que efectuar una lectura a estas recomendaciones efectuadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se articulan con nuestro protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También les invitaría a que nos preguntemos cuál es la concepción del sujeto que subyace al marco normativo aplicable. ¿Esta norma realmente responde a una visión que es sexista del sujeto o es una visión incluyente la que me está brindando esta norma? La aplicación de esta norma va generando un impacto diferenciado y el contexto en el que se desenvuelve este caso, ¿cuáles serían estas estrategias jurídicas con las que se cuenta para contrarrestar una norma discriminatoria por objeto o por resultado? Estas preguntas, si nos las formulamos, pero sobre todo si las respondemos en el momento de ir haciendo las evaluaciones, nos van a permitir tener esta mirada abierta. Este caso que nos están planteando hoy permite la deconstrucción de un paradigma, permite romper con la desigualdad, con la brecha de desigualdad. ¿Y cuáles son todas estas herramientas que el marco normativo nos permite y nos da para romper con esta desigualdad y con estas asimetrías? Estas y otras preguntas nos las podemos formular, pero sobre todo las podemos responder, las podemos evaluar y a través de ellas juzgar con una real perspectiva de género. Continuamos.